La cábala bíblica, José Álvarez López. Prólogo. Me encontraba trabajando en mi laboratorio cuando simultáneamente oí el llamado de un visitante que se confundió con una fragorosa explosión. En la penumbra de aquel anochecer serrano, acerté a encontrar el téster y un destornillador para determinar la naturaleza del cortocircuito, mientras el visitante preguntaba si no era molesta su presencia en ese momento. Según me dijo, había encontrado en la Biblia una clave numérica que un teólogo consultado por él había calificado de una conexión cósmica de la Biblia. Ofrecí al visitante la comodidad de un pizarrón y la ayuda de una calculadora. Con tizas de colores fue llenándolo con números de una elegante caligrafía. Confieso que hasta último momento no vi nada particular en los números correspondientes a las edades de los patriarcas que todos hemos leído con profundo escepticismo en la Biblia. Aquello que Adán vivió en 930 años y Matusalén superó el récord con 969 no ha sido nunca factor de credibilidad para la Biblia. Pero con estos números el visitante había confeccionado una pirámide numérica al estilo de la conocida Tetractis de los pitagóricos, y en la misma aparecía un claro ordenamiento de los números que mostraba que las edades bíblicas eran conjunto de datos destinados a la confección de matrices cuya programación había descubierto el joven investigador. Al primer golpe de vista se descubría que la repetida secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 incluía el 0, lo que significaba que los escritores bíblicos conocían este número 2000 años antes de que los árabes lo propagaran por todo el mundo. Este solo hecho, el que los escritores bíblicos conocieran el 0, asesta un rudo golpe a nuestro concepto de la historia. Mucho más catastrófico ha sido el resultado de la subsiguiente investigación al mostrar que los escritores bíblicos no solamente conocían el 0, sino que llegaron a conocer todas las constantes atómicas. No es necesario ser un matemático para verificar esto. Basta con saber contar para descubrir que los números bíblicos esconden un mensaje destinado a la posteridad. El trabajo oculto de los escritores bíblicos no dejó de tener filtraciones y originó la milenaria tradición cabalista sobre la existencia de números secretos en la Biblia. Durante generaciones se los buscó por el lado de los números hebreos, pero no se los pudo encontrar porque los escritores bíblicos empleaban números arábigos. En cuanto a la palabra cábala, viene del verbo hebreo kibel, que quiere decir recibir. Como en una botella a la deriva por el mar del tiempo, el mensaje bíblico ha sido al fin recibido. Esta necesidad de ocultar los conocimientos de modo que los mismos pasen desapercibidos para los contemporáneos se extiende a muchos otros documentos del mundo antiguo. Un caso realmente impactante ha sido el de un supuesto poema súmero, escrito en cuneiforme hace 5000 años, que resultó ser una obra de teatro desarrollada sobre los mismos lineamientos que 3000 años más tarde reprodujeron Sófocles y Esquilo en el teatro griego. Lo más sorprendente de este documento es que fue compuesto por avanzados astrónomos, de modo que el público asistente a estas representaciones no tenía la menor idea de qué se trataba. Con un juego teatral cuya enjundida no ha sido superada con posteridad por ningún dramaturgo, el astrónomo súmero fue exponiendo las características del sistema solar. Los datos son exactos y corresponden a nuestro moderno conocimiento de los planetas, pero aquella astronomía iba más allá de la nuestra, pues aparecían datos planetarios recién conocidos por nosotros en 1990 como Neptuno y de otros todavía desconocidos como Plutón y 2 transplutonianos. Con nuestros actuales sistemas de astronomía telescópica y satelital, teniendo en cuenta la enorme distancia de la Tierra a Plutón, los detalles estructurales de este planeta recién podrán ser conocidos por nosotros dentro de 50 años. En cuanto a los 2 transplutonianos, prácticamente fuera del alcance del Sol, demorarán siglos en ser conocidos. Otro documento antiguo que contiene importantes informaciones supracientíficas es el Apocalipsis, cuyo capítulo 21 corresponde a la descripción del sistema solar en base a los perdidos teoremas métricos. Dicha exposición corresponde a una astronomía decimal todavía desconocida por la ciencia moderna, y es oportuno destacar
que todos estos documentos están vinculados entre sí. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y Abraham, según nos informa Flavio Josefo, fue un súmero, posiblemente uno de los asistentes en Ur de Caldea, hoy Kuwait, a las últimas representaciones del poema teatral Viaje de Inanna a las tinieblas. José Álvarez López, Instituto de Estudios Avanzados, Córdoba, Argentina. Capítulo 1. La evolución del pensamiento. Sócrates, el iniciado. El origen de la cultura y su evolución ulterior estuvieron vinculados a los procesos de iniciación. Esta curiosa y aún misteriosa institución estuvo extendida a todos los pueblos de todas las razas en toda la extensión del planeta. Debe, por tanto, sorprender que tamaño fenómeno sea desconocido para la mayoría de los antropólogos, que tienen acerca del mismo una información nebulosa y fragmentaria. Una observación de Mircea Eliade, uno de los antropólogos que mejor ha estudiado los procesos iniciáticos, nos permite aclarar esta situación. Una de las características del mundo moderno, dice Mircea Eliade, es la desaparición de la iniciación. De una importancia capital en las sociedades tradicionales, la iniciación es prácticamente inexistente en las sociedades occidentales de nuestros días. Es lógico, por consiguiente, que un antropólogo occidental no preste atención a esta institución que, sin embargo, fue la determinante del nacimiento y evolución de la cultura, englobando en estos términos todas las manifestaciones del espíritu humano. Si pretendemos estudiar las evoluciones del pensamiento desde sus orígenes hasta nuestros días, es indispensable, por consiguiente, empezar por el estudio de las más antiguas iniciaciones. Este es un trabajo comenzado por varios antropólogos, entre los que podemos mencionar a Malinowski, a Fraser, Frobenius y el citado Mircea Eliade. La conclusión es que todos los pueblos, desde los albores de la humanidad, tuvieron como parte fundamental de su evolución cultural los procesos de iniciación. En las sociedades primitivas, la cultura era únicamente privilegio de los iniciados. Con la evolución de las sociedades a lo largo de la historia, vemos cómo el fenómeno iniciático se transforma en la iniciación religiosa para, con el advenimiento de la ciencia moderna, desaparecer por completo. La importancia de los procesos iniciáticos era tan grande que se consideraban humanos solo aquellos que habían recibido la iniciación. Esta diferencia entre iniciados y no iniciados todavía pervive en el Evangelio, donde los que no han recibido el bautismo, la iniciación, son considerados muertos. Vive aquel que ha ganado la conciencia cósmica. La vida de aquellos que no tienen acceso al reino de los cielos no merece ser vivida. Todas las primitivas evoluciones del pensamiento humano se movieron dentro de esta línea iniciática, y siguiendo este itinerario llegamos, en los albores del pensamiento griego, a la filosofía presocrática. Todos los presocráticos son oscuros e ininterpretables para quienes no tengan las claves de la iniciación. Por ello, Heráclito es llamado directamente el oscuro, pero no menos oscuros son Anaxífenes, Anaximandro, Parménides, Pitágoras, Empédocles, Anaxágoras, Protágoras, Leucipo, Demócrito, Epicuro, etc. Son todos ellos auténticos presocráticos, en el sentido de presuponer su doctrina un conocimiento previo y oral, iniciación, para ser entendida. Este conocimiento previo no es menos indispensable para entender a Sócrates, cuya figura y doctrina es un arquetipo del esoterismo filosófico de Oriente. Tanto es así que los estudiosos orientales clasifican a Sócrates como un típico Gnani Yogi, pues no otro es el sentido de su apotegma fundamental, Gnoce te ipsum. Todo esto se puede ver claramente con solo tomar en cuenta el sistema de la enseñanza de Sócrates, llamado mayéutica, que se caracteriza en la expresión Sócrates siempre preguntaba, nunca respondía. Este es precisamente el método de enseñanza que todos los hierofantes, maestros del misterio, han enseñado en las sociedades secretas de Oriente y Occidente, como un ejemplo de lo cual citaremos las escuelas de los adeptos orientales del yoga. Lo que enseñan los hierofantes ya es sabido por el alumno.
El maestro no hace más que ayudar a surgir la conciencia cósmica, motivo universal de toda iniciación, que existe en estado natural en todo ser humano. Sócrates utiliza el símil de la partera. Mi madre, dice Sócrates, era partera y yo he aprendido su oficio, pues ayudo a los jóvenes a parir las ideas que llevan adentro. Llegamos así a la monumental obra de Platón, el Decreto de Teodosio, 380 después de Cristo. Poniendo fuera de la ley al paganismo, significó la destrucción automática de miles de templos y sus correspondientes bibliotecas. Una de ellas, la famosa Biblioteca de Alejandría, que estaba adosada al Museión, que también fue destruido. Se perdió por este motivo todo contacto con la sabiduría antigua y por ello no han llegado hasta nosotros los numerosos dispositivos técnicos que se encontraban en los templos de la época clásica y que narran numerosas cronistas como prodigios, en los cuales nosotros reconocemos las lámparas eléctricas, los electroimanes, los sistemas de transmisión y grabación electrónica, etc. De esto me eximo aquí, de una explicación por haber hecho una amplia investigación del tema en Dioses y Robots, donde me remito al lector interesado. Por ello, si ha llegado hasta nosotros la obra de Platón, se debió a la extraña intervención de los árabes que rescataron de la destrucción de la filosofía griega a la obra de Platón y Aristóteles, no así a la de otros filósofos citados que se perdió casi completamente para nosotros. Platón, el cabalista. Pero Platón es un auténtico iniciado pitagórico de extraño itinerario intelectual. No hay, por lo tanto, que hacerse ilusiones sobre que podamos comprender a Platón con claridad. Ortega y Gasset ha dicho, nadie ha entendido el Parménides. Pero es que todos los demás diálogos de Platón son tan ininteligibles como el Parménides. No podemos sacar nada en limpio de una lectura de Platón, pues la misma denominación de diálogo significa contradicción. Los diálogos platónicos, por su esencia, son todos contradictorios y únicamente con un conocimiento previo se puede sacar algo en limpio. Esto es lo que resulta de un análisis objetivo de la obra platónica. Bastaría con la lógica y el sentido común para llegar a esa conclusión. Pero es Platón mismo quien advierte al lector de que no se haga la ilusión de entender los diálogos, pues dice claramente: quien piense adquirir algún conocimiento con la lectura de un libro es un gran necio. Para Platón, ningún filósofo pondrá por escrito su pensamiento. El pensamiento del filósofo es únicamente accesible a los iniciados y por vía oral. El caso de Platón y sus múltiples mitos es el caso general de todos los filósofos de los que hemos hablado. Podemos también hacer extensiva esta idea de los numerosos filósofos miles que vivían y pensaban en los templos del Antiguo Oriente. Las referencias que nos llegan de Lao Tse, de Miti, de Zoroastro, de Buda, de Sankhya, etc., son todas enigmáticas e ininteligibles. Como dice Platón, ningún filósofo pone por escrito sus ideas y únicamente el que conoce previamente la naturaleza del escrito puede llegar a entenderlo. Creo, sin embargo, que dada la importancia y lo poco conocido del tema, aún para los estudiantes de filosofía, será menester citar las propias palabras de Platón. Respecto de Protágoras, dice que el diálogo... Respecto de Protágoras, dice en el diálogo Teetetes: Protágora ha mostrado a nosotros, que somos el vulgo, su pensamiento enigmáticamente, reservando para sus discípulos el conocimiento de las cosas tal cual son. Respecto del valor del pensamiento escrito, dice en el diálogo Fedro: el que piensa transmitir un arte, consignándolo en un libro, y el que cree a su vez poder tomarlo de éste, como si estos caracteres pudieran darle alguna instrucción clara y sólida, me parece un gran necio, y seguramente ignora el oráculo de Amón, si piensa que un escrito puede hacer algo más que un medio para despertar reminiscencias en aquel que conoce ya el objeto de que en él se trata. Refrendando lo anterior, por si alguien tuviera alguna duda de que lo que él expone, Platón, es un pensamiento oculto, añade, refiriéndose al pensamiento del hierofante:
Después de depositar sus ideas en agua negra, no irá a sembrarlas con el auxilio de una pluma y con palabras incapaces de corregir los errores e incapaces de enseñar la verdad. Hay muchos más pasajes de este tenor en los distintos diálogos de Platón y en toda la literatura antigua. Por ejemplo, se conocía una gran cantidad de escritos lineal B, una escritura misenia, y se esperaba, con su desciframiento, desocultar el pensamiento antiguo. Cuando se logró leer el lineal B, se encontró que no había no solo ciencia, ni siquiera literatura, eran todos documentos contables, balances, pagaré, etc. No nos hagamos la ilusión de que aprenderemos mucho el día de que alguien consiga descifrar la escritura maya, la etrusca, la de Montengo Daro, etc. El principio ocultista es la idea esencial del pensamiento antiguo, y la encontraremos en esta clara indicación de Sócrates en Tétetes. Mira alrededor por si algún profano nos escucha. En el caso del pensamiento cristiano, nos encontramos en el Evangelio frente a la misma situación. Uno de los prohombres intelectuales de la Iglesia, Orígenes, decía claramente que las enseñanzas de Cristo eran como el hombre, pues éste tiene un cuerpo, una mente y un alma, y añadía que las enseñanzas de Cristo eran entendidas de un modo por el vulgo, de una manera diferente por las personas cultas, pero únicamente los iniciados conocían el verdadero valor de las palabras de Cristo. Haciendo una síntesis de todo lo anterior, podemos decir que la iniciación estuvo en la raíz de toda cultura y de todo proceso cultural, desde los orígenes del hombre hasta el advenimiento de la ciencia moderna, que cortó esta prolongada tradición. ¿Cómo se originó esta notable institución extendida a todas las razas humanas? La iniciación debe ser el hecho más general de la evolución cultural de la humanidad. Podría ser un fenómeno raíz biológica, un medio por el cual la naturaleza lograba la evolución del hombre. ¿De qué modo se produjo la interrupción del pensamiento iniciático que caracterizó todos los augustos momentos de la historia, la cultura y la evolución del espíritu humano? El análisis de este problema nos lleva a descubrir la existencia de dos líneas de pensamiento completamente separadas: la línea iniciática que mencionamos y la línea laica, que comienza precisamente con el otro monumento del pensamiento griego, que fue Aristóteles, cuya obra conocemos casi íntegra por mediación de los mismos árabes que preservaron la obra de Platón. Ambas obras, conjuntamente con todo el remanente del pensamiento clásico, retornaron a Europa, donde habían sido incineradas hacia el año 1000 de la era cristiana. Esta segunda línea de pensamiento laico no iniciático, tuvo su origen en Aristóteles, y su obra, que se difundió por Europa hacia el año 1000 y que tuvo como uno de sus principales propagadores al filósofo arábigo español Averroes, quien a su vez dio lugar al pensamiento de otro gran pensador laico, el tercero propiamente en la historia del pensamiento, que fue Tomás de Aquino. A partir de Tomás y adelante comienza el auge de este nuevo tipo de pensamientos que tiene como cultores a todos los subsiguientes pensadores de la Europa moderna. Podemos citar a la multitud de pensadores y filósofos de Europa moderna: Descartes, Locke, Hume, Rousseau, Diderot, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Sartre, etc. Todos ellos como sucesores y continuadores de la línea aristotélica, y a veces con algunos injertos de platonismo interpretado a la manera aristotélica, a la cual también podemos describir como un pensador independiente del Extremo Oriente como Confucio. Todo esto constituye el pensamiento no iniciático o pensamiento moderno. La filosofía ya no es más un método de elevación espiritual del hombre, sino más bien un modo de obtener poder de diversos modos. Y paradójicamente, quien mejor definió el pensamiento científico moderno fue un hombre que al mismo tiempo era un iniciado: Francis Bacon. Fue el artífice, junto a Newton y Kant, del pensamiento del hombre moderno. Decía Bacon: saber para prever, prever para dominar, ciencia es poder. El éxito formidable de esta veta de poder del pensamiento aristotélico hizo que nuestro mundo de hoy sea un mundo extremo poder material, pero al mismo tiempo de extrema debilidad espiritual del hombre, de este hombre que, de acuerdo a la línea de pensamiento tradicional, se ha quedado en los lindes de la conciencia zoológica.
En términos tradicionales, asistimos al engrandecimiento de una civilización protagonizada por hombres muertos que tienen muerta el alma. Pero este cierre de las posibilidades espirituales del hombre lanza toda la energía intelectual de varias generaciones en la dirección que nos muestra la historia reciente. No podemos mezquinar adjetivos para describir el prodigio de esta ciencia moderna que es sin duda el más grande esfuerzo intelectual de la historia de la humanidad. Es la filosofía y la civilización del intelecto. Es una sabiduría solamente en una dimensión, pero la profundización lograda en ese sentido es apabullante. Los prodigios logrados por el hombre moderno con esta forma de pensar son tan admirables como asombrosos. La ciencia moderna es la construcción más monumental creada por el hombre. La conciencia cósmica. Esta ciencia moderna es el producto de una polarización de la conciencia humana. Es el producto de una renuncia. El hombre ha renunciado a su derecho de ser Dios, que le brindaba la antigua iniciación, para llegar a tener el poder de un demonio. Lo que ha hecho la humanidad en estos últimos 2 siglos es exactamente lo que nos narraban aquellas viejas leyendas de los hombres que para tener poder vendían el alma al diablo. Los hombres modernos han vendido su alma a cambio del poder. En lugar de expandirse la conciencia de los hombres, se ha estrechado. Pero esta contracción ha permitido el surgimiento de un poderoso pensamiento impersonal que mueve al mundo moderno. Por ello, este pensamiento colectivo ya no tiene más nombres propios. Ya nadie conoce el nombre de los sabios. Esta extraña mente de hombres que ya no necesitan ser inteligentes para ser científicos, porque las computadoras suplen su déficit mental, se cierne sobre el destino humano de una manera incontrolable. Nadie es responsable ni de actos ni de pensamientos. Nadie es capaz de adelantarse e imponerle las normas a las computadoras. Pero el todo constituye una realidad incorpórea, una verdadera hardware, que aterroriza a los hombres de hoy, que vemos que nuestro destino está en manos de una entidad imponderable que todavía no tiene nombre, pero que se corresponde con toda exactitud a la bestia que describe el Apocalipsis. Y el hombre moderno está sin lugar a dudas de rodillas y sometido a la bestia que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias. Las grandes verdades de la ciencia las conocemos todos. Si hubiera iniciados en el mundo de hoy, sabrían cuáles son las blasfemias. Pero hay otras fuentes de conocimiento que no están estrictamente ligadas al pensamiento lógico y discursivo. Estas líneas están asociadas a las conciencias cósmicas. La naturaleza humana, sin embargo, es completa y todos tenemos dormida la conciencia cósmica. Ella despierta sin iniciación en muchos hombres de hoy y también en los científicos que deben a ella muchos de los grandes logros de la ciencia. La poderosa envergadura intelectual de los epígonos de Aristóteles nos plantea el problema de un intelecto hipertrofiado al que todos consideramos como el máximo valor. Pero este intelecto ha sido ayudado constantemente a lo largo de la historia de la ciencia por extrañas y sorpresivas inspiraciones que han dejado preocupados a los hombres que han tenido estos raptos de inspiración. Casi todos los grandes descubrimientos científicos no se debieron a su mente lógica, sino a su mente inspirada. Pascal ya sabía que la investigación científica se nutría de un doble espíritu al que él llamaba espíritu geométrico y espíritu de agudeza. El primero correspondía a puro pensamiento y el segundo a la pura inspiración. En los comienzos de los grandes descubrimientos ha estado siempre presente una insólita inspiración. Por ejemplo, el esquema de benceno, tan familiar a los químicos de hoy, lo fue sugiriendo su descubridor, Kekulé, por un sueño en el que vio a 6 monos que se tomaban entre sí formando un ciclo cerrado. Un mono se tomaba de otro por la cola y con el otro del otro lado con las 2 manos. Al despertar, Kekulé recordó el extraño sueño y dibujó inmediatamente en un papel el hoy famoso ciclo bencénico, clave de la química orgánica. Schrödinger tuvo un instante de conciencia mística y en ese momento se le ocurrió una fórmula que nunca supo de dónde le vino.
pero al estudiarla se sorprendió de su eficacia, que todavía constatan al día de hoy los físicos nucleares de todo el mundo, la fórmula ondulatoria. Faraday también tuvo una visión que le dio la clave de sus más importantes descubrimientos en el electromagnetismo. Pascal, ya citado, resolvía problemas matemáticos por pura inspiración. Poincaré escribía en un papel los problemas sin solución y los colocaba debajo de la almohada. A la mañana siguiente los encontraba resueltos. A este respecto, dice Poincaré, durante 15 días me esforcé por demostrar que no podía haber ninguna función como aquella, que desde entonces llamó funciones fuchsianas. En ese entonces yo era muy ignorante, me sentaba todos los días a trabajar, permanecía 1 o 2 horas y utilizaba gran número de combinaciones sin alcanzar resultado alguno. Una noche, en contra de mis costumbres, bebí café negro y no podía dormir. Surgían multitud de ideas, las sentía chocar hasta que los pares se sostenían mutuamente, por así decirlo, haciendo una combinación estable. Para la mañana siguiente ya había establecido la existencia de una clase de funciones fuchsianas. Solo tenía que escribir los resultados, lo que solamente me tomó unas cuantas horas. Esta fue una noche de excitación en la que trabajé en contra de mi voluntad. Dichos casos son frecuentes y no es necesario que la actividad cerebral anormal sea causada por la excitación física. Pareciera que en dichos casos uno se encuentra presente en su propio trabajo inconsciente, que se ha hecho particularmente perceptible la conciencia sobreexcitada pero sin haber cambiado de naturaleza. Así comprendemos vagamente lo que distingue a los dos mecanismos, o si así queremos expresarnos, al método de trabajo de los dos egos. Creo muy importante subrayar esta conclusión de Poincaré, quien empíricamente, como todos los grandes científicos occidentales, había desarrollado un método de trabajo intelectual a cargo de la conciencia cósmica. Digo así empíricamente, pues Poincaré lo hizo sin iniciación. El astrónomo inglés Hoyle piensa que la inteligencia no está solamente en el cerebro del hombre, sino expandida por todo el universo inteligente. En apoyo de esta tesis, cita el caso del matemático alemán Gauss, quien a la edad de 10 años resolvió un complicado problema de matemática en el mismo instante en el que el maestro terminaba de exponerlo. Los teósofos han hecho uso y abuso de este y otros argumentos en favor de la existencia de un plano mental, un universo paralelo puramente intelectual, y un socorrido ejemplo es el del genial Mozart, quien componía en la primera infancia complicadas partituras musicales. Ya adulto, escribía de un tirón, sin errores, una ópera completa. Decía Mozart que la inspiración le venía de súbito y de un modo atemporal. Era como si en un mismo instante tuviera presente toda la pieza, cuya escritura le llevaría muchos días de labor. ¿Cómo explicar estos procesos intelectuales producidos sin el intelecto? Codornier, un matemático francés, de quien nos ocuparemos más adelante, sostiene que se trata de la actividad de la mente como una computadora analógica. Es posible, pero ocurre que la fuente de las inspiraciones artísticas, todas las musas, surgen del mismo fondo anímico. Es en el diálogo Ión, Platón analiza el caso de un poeta que escribe sin saber lo que escribe. No obstante, es un gran poeta. Platón piensa, como todos los griegos, en la musa inspiradora. Hay una región del alma de donde surgen las inspiraciones de la ciencia y el arte. En esta región estaría toda la sabiduría y toda la belleza. La mente del universo no sería un mecanismo sino una realidad. Y de acuerdo con esto, la belleza existe, está en el cosmos como una entidad real. La inteligencia en tal caso sería una cosa concreta y no la operación de un mecanismo como creemos nosotros. Durante una larga serie de sesiones de parapsicología con una vidente, me sorprendía no solamente la exacta precisión de sus videncias y el 90% de acierto de los hechos previstos, premonición en el más puro estilo délfico, sino la belleza de las imágenes que ella percibía con toda nitidez. Las visiones podían ser estáticas y hacerse un exacto identikit de ellas. Era evidente que para ella el futuro era presente. Anticipándome muchos años a la hipótesis del campo mórfico de Sheldrake, pensé que había una mente cósmica donde estaba toda la inteligencia, toda la belleza, toda la vida. Como es sabido, el biólogo inglés Rupert Sheldrake ha enunciado la hipótesis de un campo mórfico.
que sería el responsable de la forma y la función de los seres vivientes. Un animal es hoy lo que es por la influencia de todos los animales del pasado y del presente que confluyen, vía campo mórfico, a dicho ejemplar, claro. Numerosos experimentos van dando la razón a las hipótesis del campo mórfico que permite explicar muchos hechos inexplicados e inexplicables de la biología, como ser la diferenciación celular, la estabilidad genética, la especialización funcional de las especies observada por Jaworski, etc. En cuanto a los procesos mentales y espirituales que comentamos, el campo mórfico es también la mejor explicación. Todos los humanos somos testigos de múltiples premoniciones, inspiraciones, adivinaciones que no tienen una explicación lógica ni origen intelectual. En mi opinión, se trata de conexiones con un intelecto cósmico, una mente cósmica, ubicada en un mundo mental, en un universo paralelo. Estos mensajes llegan desde otra dimensión, desde una dimensión que, como ha demostrado la parapsicología, es ajena al espacio del tiempo y a la materia. Esta atemporalidad, atopicidad y amaterialidad es un lugar común, una experiencia de todos los que se ocupan de la parapsicología y fenómenos conexos. ¿Qué otra explicación encontrar para esta lógica universal perfectamente pensada y bellamente expuesta de muchas visiones? ¿Cómo explicar de otro modo la detallada elaboración de un conjunto de datos que sintetizan por sí mismos en una imagen coherente y sintética? Excluyamos al azar. Queda la inteligencia. ¿Pero qué inteligencia? ¿La inteligencia de quién? Como he dicho, tenemos numerosas experiencias de este tenor. El que escribe también las ha tenido. Puedo narrar una visión que tuve en horas de la siesta en mi casa en la ciudad de Córdoba. En mi época de estudiante solía retornar a casa paterna en las vacaciones del mes de julio. Usualmente no duermo siesta, pero ese día había quedado dormido y al despertar tuve una visión nítida y clara. Un cuadrado de color azul celeste, de las dimensiones de una pared de la pieza, recortaba una pirámide de color azul celeste, pero más oscuro. En la parte superior derecha, junto a la pirámide, aparecía el signo de la raíz cuadrada, recortado de un celeste casi blanco. La visión duró unos minutos, y como yo usualmente no tengo ninguna clase de visiones, no dejó de llamarme la atención la nitidez de esta insólita visión que duró el tiempo necesario para despertar completamente. En ese tiempo, no me ocupaba de pirámides, y por lo tanto no tenía la menor noción de lo que se trataba. Terminé olvidando el episodio. 4 meses después, para el mes de octubre, realicé el descubrimiento de los teoremas métricos a raíz de un error de cálculo en la tentativa de verificar la información de Heródoto, recibida, según él, de los sacerdotes egipcios, de que el cuadrado hecho con la altura de la pirámide tiene la misma superficie que uno de los triángulos de la escala. El error consistió en calcular un rectángulo de igual altura y de igual base que la pirámide. Como este era un elemento del prisma determinado por la pirámide, fui conducido al descubrimiento de la propiedad fundamental de la pirámide. Las caras laterales del prisma determinado por la altura y la base de la pirámide tienen exactamente la misma superficie que la hemisfera de igual altura que la pirámide. De aquí a los teoremas métricos no había más que un paso. El descubrimiento de esta propiedad geométrica elemental, pero desconocida por los geómetras modernos, representaba la solución de un problema milenario que todos los matemáticos modernos a partir de Hermite consideraban sin solución: la cuadratura del círculo. La forma simple, como la Gran Pirámide, resuelve este problema. Fue una de las primeras sorpresas que deparó el estudio de las pirámides. La otra sorpresa fue constatar que Hermite, cuando demostró en 1873 la imposibilidad de la cuadratura del círculo, estaba equivocado. Creo que pasó más de un año antes de que recapacitara en la visión que tuve en Córdoba 4 meses antes del descubrimiento, por error, de los teoremas métricos. Era la mejor forma de expresión gráfica de dichos teoremas, que consisten en la relación de una magnitud con su raíz cuadrada. La clave de la Gran Pirámide es una raíz cuadrada, y según esta visión era una raíz cuadrada. En el fondo de la mente cósmica subyace el porqué aún no encontrado de los 3 tonos de celeste empleados para la visión, pero la eficacia artística de la elección del color es innegable. Un gran matemático francés confiesa que tenía disgustos con sus profesores porque conocía de antemano la solución de los problemas.
muchas veces fue aplazado por este motivo, pero con el tiempo perfeccionó un procedimiento que tiene mucho que ver con el yoga, aunque Gerard Cordonnier, que a este matemático nos estamos refiriendo, confiesa que en aquel tiempo todavía no se hablaba de yoga. Cuando quería resolver un problema espinoso, comenzaba por acostarse confortablemente. Continúa diciendo Cordonnier: al comienzo me parecía necesario poner todos mis músculos en el cero, como si todas las células del cuerpo fuesen un candado de seguridad que solo se abren mediante ciertas cifras. Mediante cierto desdoblamiento, la mente asistía a su propia contemplación. Se producía a pesar de la inmovilidad, un efecto de ascensión lenta, lo que permitía dominar con mayor altura el problema intelectual. Unas brumas cubrían ciertos estados más próximos, pero que yo no había escrutado a fondo. Cierta resonancia establecía las relaciones entre algunas regiones y el objeto de mi exploración actual. Los lados accesibles de este objeto se iluminaban de algún modo simultáneamente. Por fin la mente se posó en uno o muchos caminos de accesos evidentes que le parecían más armoniosos. La alegría de la contemplación me despertó y luego volví a caer en un sueño corriente. Este despertar era quizás necesario para que pudiese conservar en la memoria por la mañana los resultados contemplados durante la noche. Más adelante, Cordonnier dice que la mente actúa automáticamente como una computadora analógica, de la misma manera que los calculistas mentales tienen una región de la mente que realiza los cálculos como una computadora digital. Dice además que es necesario que los psicólogos estudien estas posibilidades intelectuales de la mente, y termina su testimonio con las siguientes palabras: ojalá mi testimonio invite a algunos investigadores a hacer fructificar lo que tienen en germen, dando de lado el activismo para entregarse todo lo posible a la acción contemplativa, incluso en el campo profesional, encaminándose así a fines superiores. Vemos pues que el hombre posee dos fórmulas mentales. Una procede del cerebro y otra de un origen todavía desconocido. Una que actúa de un modo estudiado por la neurofisiología y la informática moderna, y otra cuyo funcionamiento conocen mejor que nadie los estudiosos de las ciencias ocultas y el misticismo. Uno de estos estudiosos, Owens, ha desarrollado el siguiente análisis que nos complace reproducir. Es cierto que la experiencia mística es inefable, que se encuentra más allá del pensamiento discursivo, pero es arracional, no irracional. Parece capaz de abrir la mente a nuevas introspecciones, nuevos significados y nuevas comprensiones. A pesar de su inefabilidad, la experiencia mística o religiosa directa ha producido la mayor literatura religiosa del mundo. Las Upanishads, el Tao Te Ching, las enseñanzas del piadoso Buda, Pitakas, la Cábala, el Corán, los libros de la Biblia y a una escala menor, los poemas míticos de los sufí y los escritos de Santa Teresa, Meister Eckhart, Roybroek y muchos otros. Lo que es más, los resplandores de la introspección creativa han producido obras de genio en los campos del arte, la música, la ciencia. Han dado como resultado algunos de los maravillosos descubrimientos de la ciencia deductiva, así como algunos de la intuitiva matemática. Hombres como Bohr, Heisenberg, Poincaré, de Broglie, para mencionar solo algunos cuantos, han reconocido que sus teorías surgieron de una percepción intuitiva original. Los descubrimientos de Faraday, relacionados con el electromagnetismo, fueron resultados de una visión. Kepler percibió la armonía del universo. Estos momentos no son tampoco exclusivos de santos y genios. Como descubrió Maslow, muchas personas oscuras han tenido el momento clímax que transformó sus vidas. Si se me permite una nota personal, diré que yo mismo he experimentado tal momento, que despertó espontáneamente cualidades dormidas, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Sin duda la vida nos prepara para dichos momentos, pero estos pueden llegar cuando menos se lo espera. Arthur Koestler nos dice de su experiencia carcelaria en España por comunista. Una ola de esencia sin palabras, una fragancia de eternidad, puede lavar una personalidad dejándola como recién nacida. Ciencia y conciencia. Hoy no se presta atención a estos hechos que serán objetos de importantes investigaciones futuras.
Debemos subrayar la diferencia fundamental entre estos dos modos de pensamiento. El que llamamos pensamiento instintivo es el único que conocen los occidentales sin distinción de niveles intelectuales. Tanto el hombre común como el científico se manejan exclusivamente en base a este tipo de pensamiento. El otro pensamiento también está presente en todo el quehacer del hombre occidental, pero su existencia es ignorada por una especie de represión de la conciencia colectiva de Occidente. Para los occidentales, tales formas de pensamiento son un descrédito. No existen o son formas mentales primitivas propias de gente sin cultura, son supersticiones de ignorantes. Una persona culta no las acepta. En el lenguaje de Charles Fort, son hechos malditos, es decir, cosas reales que no tienen derecho a la existencia por contradecir las teorías del pensamiento oficial del Occidente. Sin embargo, nadie podrá negar el hecho de la importancia y grandiosidad adquirida por la ciencia en base a este pensamiento instintivo. Esta magnitud se ha debido, como la de muchos otros hechos del mundo moderno, a la participación de las masas en el quehacer científico. Con el otro tipo de pensamiento, se hubieran logrado cosas de mayor calidad, pero en cantidades insignificantes. El hecho de que cualquier persona de cualquier extracción o cualquier país pueda trabajar en la actividad científica es debido única y exclusivamente a que esta ciencia se ha desarrollado en la línea aristotélica del pensamiento instintivo. La conciencia cósmica también participó, como hemos visto, pero en forma accidental y casi de contrabando. Una persona que conocía estos dos modos de pensamiento fue Dalai Lama. Cuando el Tíbet fue invadido por los comunistas chinos, racionalistas orientales, el Dalai Lama emigró a la India. Al llegar a la estación aérea fue abordado por los periodistas, como es de imaginarse por las circunstancias de que en miles de años ningún gran lama salió del Tíbet. Esta ocasión confesó su admiración por la ciencia occidental en los siguientes términos. Considero realmente asombroso el hecho de que cualquier persona con solo sacar un pasaje de avión pueda volar por el aire. En el Tíbet, para lograr levantarnos 10 centímetros, necesitamos muchos años de entrenamiento, y no todos llegan a lograrlo. Aquí está descrita la gran diferencia entre los modos de la ciencia. El exclusivismo de una y la ecumenidad de la otra. Pero mirando al futuro, los muchos déficits actuales de la ciencia instintiva podrían ser complementados por la ciencia que procede de otros estados de conciencia. Pensemos, en este sentido, que la evolución de la humanidad hará aumentar el número de personas con conciencia cósmica hasta el momento en el que ello sea patrimonio de todos los humanos. Esta es una tarea para el futuro que nos plantea el siguiente interrogante. ¿Cómo será una ciencia elaborada por la conciencia cósmica? En las próximas páginas vamos a ver que tal ciencia es totalmente inaceptable para la conciencia instintiva. Frente a ella, el hombre imbuido en los conceptos de la ciencia instintiva siente una espontánea repulsión. Todo y cada uno de los puntos que fundamentan la ciencia cósmica choca con los postulados fundamentales de la ciencia instintiva. Esta oposición puede apreciarse desde el comienzo, a partir de los apotegmas de ambas formas de pensamiento. Para la ciencia instintiva, todo es materia y no hay nada más. Para la ciencia cósmica, todo es mente y no hay nada más. Vemos que a un tipo diferente de conciencia le corresponde un tipo diferente de ciencia. Y como es lógico, esta ciencia diferente dará lugar a sentimientos diferentes. Y lo que es importante, hará surgir a un nuevo tipo de hombre. Llegamos así a un punto capital. Así como una conciencia diferente produce un tipo de ciencia diferente, una ciencia diferente producirá una conciencia diferente. Esta fue mi opinión en la tesis que dio lugar a la instalación de la Gran Pirámide y la entrega a la humanidad del texto del Apocalipsis. Adquirir una conciencia diferente ha sido siempre el privilegio de una minoría de iniciados, pero la masa ha adquirido conciencia de una ciencia, y ello a escala mundial. Y una nueva ciencia tendrá que imponerse a la larga por sí misma y llegar a contribuir a un pensamiento mundial. En tal caso, automáticamente tendremos una nueva humanidad. La Gran Pirámide es entonces la clave de la iniciación colectiva de la humanidad, exactamente el resorte necesario para lograr el largamente esperado milagro de redención humana. Una vez logrado este objetivo, la conciencia cósmica de toda la humanidad, puede producirse a favor de los postulados de la nueva ciencia un cambio cualitativo del hombre de proyecciones revolucionarias. La tesis de que el hombre es de imagen y semejanza del Creador tiene implicancias muy profundas,
como ser la posibilidad de contacto personal entre la mente cósmica y el hombre. Este hombre, entonces, será automáticamente omnisciente. Tendrá todo el conocimiento del universo, conocerá la verdad, será perfecto, exactamente un Dios, como lo era el Adán antes de la caída. Un símbolo y una consecuencia de esta nueva situación intelectual del hombre será el desarrollo de la física deductiva, soñada por Eddington y profetizada por el ingeniero Davidson para el año 2045. El hombre, sin necesidad de experimentos, conocerá exhaustivamente todo el universo material. Uno de los elementos más importantes de toda experiencia mística es la inmensa felicidad que acompaña los dichos estados de conciencia alterada. Todos los místicos han dado expresión a esta circunstancia, pero posiblemente sea San Pablo quien la expresó de una manera muy conceptual. Una paz que trasciende a todo entendimiento. Con la conciencia instintiva o zoológica, el hombre no ha logrado ni el conocimiento ni la felicidad. Ambas cosas podrán ser logradas con la conciencia cósmica. Dejaré a San Pablo que haga el resumen de este capítulo, aclarando, para no ser acusado de plagio, que conocí el texto de San Pablo después de haber escrito este capítulo. Mas el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locuras, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente.